La verdad te hará libre. Programa de la renovación carismática cristiana Nacer de Nuevo. Quien les habla, el pastor Giovanni Merchán. Le doy gracias al Señor por este día y por permitirme entrar a sus hogares a través de Intercanal y también Radio Vida 104.9. Bien, hoy quiero hablar sobre la obediencia. El Señor me habló en estos días sobre este tema. Y esta fue la predicación, lo que voy a compartir hoy fue la predicación de este domingo que se dio en la tarde en la renovación carismática. La perfecta obediencia del Hijo de Dios. ¿Por qué el Hijo de Dios obedeció? ¿Por qué la Biblia habla de la obediencia del Hijo de Dios? ¿Por qué necesitaba? Son las preguntas que uno puede hacerse, ¿no? ¿Por qué Él tuvo que someterse a obediencia? ¿Qué ocurrió con este Jesús, el Mesías? ¿Por qué tuvo que obedecer? ¿A quién tuvo que obedecer? Bien, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Hebreos 5, 8. Pongan atención lo que dice la carta del apóstol. Bueno, no dicen que no se saben cuál sea. Probablemente sea Pablo. Vamos a decir que 6. Hebreos 5, 8. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice, aunque era hijo, por lo que pasó, por el dolor, por el sufrimiento, por eso aprendió a obedecer. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, ¿en qué? En la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vemos entonces aquí que se habla sobre el Hijo de Dios, sobre Jesús el Mesías. Nos habla de que Él padeció y que con ese padecimiento aprendió lo que es obedecer, aprendió lo que es entender a los demás. ¿Y qué es lo que yo veo? Cuando una persona no ha pasado por una necesidad económica, no tiene compasión del que pide en la calle. Cuando una persona no ha pasado por la situación de enfermedad, no entiende al enfermo. También cuando una persona ha pasado, o cuando ha pasado por problemas de separación, entiende al que está separado, al que está llorando o a la que está llorando porque el hombre o la mujer lo dejó. Entonces, lo que podemos ver es que cuando alguien pasa por una experiencia dolorosa, entonces comprende a los demás. Y aquí nos dice este pasaje, Hebreos 5, 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, el sufrimiento que pasó, aprendió a obedecer. Él no necesitaba obedecer, el Hijo de Dios, pero él tuvo que someterse a obediencia, tuvo que pasar por obediencia y tuvo compasión del enfermo porque él cargó la enfermedad. Tuvo compasión del que estaba triste porque él llegó a estar triste y lloró. De alguna forma. Él de alguna forma supo lo que es tener hambre. 40 días de ayuno lo hizo para consagrarse y por eso apareció el diablo tentando, ofreciendo. Él entendió todas las cosas. Jesús cargó con la enfermedad, cargó con las maldiciones y todo esto lo llevó a la cruz. ¿Para qué? Para entendernos, para ayudarnos, para que él pasó por esa situación. Entonces él tenía compasión y tuvo compasión cuando estuvo en la tierra.
La enseñanza es la perfecta obediencia del Hijo. ¿Qué vemos aquí con el Hijo de Dios? El Hijo de Dios realmente, vuelvo y digo, ¿por qué Él tuvo que obedecer? Pero les explico mejor. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es la palabra con la que Dios creó todas las cosas. Lo dice Juan 1, 1 y 2 y hasta el versículo 3. Jesús es la palabra. Versículo 14, Juan 1 dice, y esa palabra o el verbo tomó forma humana. Entonces quiere decir que la palabra de Dios se hizo un ser humano y a ese ser humano lo llamaron Jesús. Bueno, Él estando en el Padre cuando Dios creó los cielos y la tierra, siendo la palabra con la que se crearon todas las cosas visibles e invisibles, todas las cosas, todo lo que existe, fue creado, dice la Biblia, de lo que no existía. Bueno, fue creado por medio del hablar de Dios, fue creado por medio de la palabra de Dios. Y cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios no le dijo a su palabra, mire, necesito que usted me obedezca lo que yo quiero hacer. Porque la Biblia no habla de que Dios le dijo a su palabra, obedézcame para que se hagan las cosas, sino que la Biblia dice en Génesis 1, versículo 3, y dijo Dios y fue. Esto nos muestra que la palabra de Dios en Dios como creador no necesita obedecer. La palabra de Dios, Jesús en Dios no necesitaba obediencia. ¿Por qué razón? Porque como palabra estaba unida al Padre Celestial, no estaba suelta, o podríamos decir, no estaba despojada. Entonces, como la palabra no estaba despojada, sino que la palabra tenía el mismo poder que el Creador, que el Padre Celestial, porque es uno solo el que habla. Entonces, como es una sola palabra, la palabra de Dios no necesitaba en Dios obedecer al deseo del Padre, sino que Dios dijo y se hizo. Y para entender nosotros, para entender esto, es lo mismo que usted pueda decir. Si usted dice, si de usted salen palabras queriendo pedir algo, esas palabras que salen de usted no salen diciendo será o no será, sino que dice lo que usted piensa. Por decir, usted dice, venga para acá, a alguien, o haga el favor y venga, o deme eso, o véndame eso. Cuando alguien dice, esa palabra no está para obedecer, sino que sale de quien la habla. Bueno, así es la palabra de Dios en Dios. La palabra de Dios en Dios no necesitaba obediencia, sino cumplimiento. Lo que Dios dijo se hizo y punto. Así dice la Biblia, así nos muestra la palabra de Dios. Bueno, ahora como esa palabra estaba en la tierra, porque Dios la envió a la tierra, Isaías 55, 11, y esa palabra ahora necesitaba estar en el proceso de obedecer. Vuelvo y les leo, Isaías 55, Hebreos 5, versículo 8. Y aunque era el Hijo de Dios, aprendió, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Les muestro otro versículo donde habla de la obediencia del Hijo de Dios. Les explico. Obediencia, cuando se habla de obedecer, significa someterse. Obedecer significa someterse a una autoridad. Eso significa obediencia. Obediencia. ¿Quién debe obedecer a quién? Los hijos deben obedecer a los padres. ¿Quién más? Los ciudadanos deben obedecer a las autoridades. ¿Quién más? Los alumnos deben obedecer a sus profesores.
Los empleados deben obedecer a los jefes. Entonces, fíjense bien, obediencia tiene que ver con someterse a una autoridad superior. Y cuando aquí nos habla de que aunque era hijo, aprendió por lo que padeció la obediencia, quiere decir que el hijo se vino a someter al Padre, aunque es la palabra del Padre. Pero la palabra del Padre tenía que someterse porque ahora estaba suelto del Padre. Bien, Filipenses 2, versículo 8, mire cómo dice, y hallándose en la condición de hombre, está hablando del Hijo, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que vemos entonces aquí es que el Hijo fue obediente. El Hijo de Dios fue obediente hasta la muerte. Jesús fue obediente hasta la muerte. ¿A quién obedeció Jesús? Tuvo que obedecer al Padre Celestial, pero también tuvo que obedecer a las autoridades judías. Tuvo que obedecer a los reyes. Esto ocurrió con el Hijo de Dios porque estaba como un ser humano. Ahora, algo que yo puedo ver en esto, en esta enseñanza que quiero compartir de la obediencia perfecta del Hijo de Dios o la perfecta obediencia del Hijo de Dios, es que el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, es el que vino a dar vida a esa palabra que se engendró en una mujer, María la Virgen. Fue el Espíritu Santo el que hizo que esa palabra que Dios envió se formara en ella, igual que todos los demás seres humanos. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Qué le estaba diciendo el ángel a María la Virgen? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo nacido será llamado Hijo de Dios. Ahora cuando se hizo, comenzó a hacerse esa palabra, a formarse, a engendrarse en el vientre de María la Virgen. Versículo 38 de Lucas 1. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. Cuando ella dijo, hágase en mí conforme a tu palabra, se formó en el vientre por el Espíritu Santo ese milagro en ella y comenzó a formarse un ser de la misma forma que se forman los seres humanos en la mujer por la participación de hombre-mujer. Pero aquí fue Dios a través de esa mujer que aceptó y creyó. Algo que quiero mostrarles también en esto es que el Hijo de Dios, para que ustedes vean lo que muestra la Biblia, cómo Él comenzó a obedecer. Cuando Jesús nació, la Biblia dice que fueron al niño y lo adoraron. ¿Por qué razón? Porque era el Hijo de Dios, porque era la palabra de Dios que tomó forma humana, y eso significa Dios, pero que tomó forma humana. Por esa razón fueron a adorar al niño. Pero aunque lo adoraron siendo niño, Él desde que era un bebé no vino como el Dios Todopoderoso. Y aquí es donde algunos comienzan a sentir cosquillas o cosquilleo, molestia, y comienzan a decir, pero es que era el niño Dios. Pongan atención lo que nos muestra la palabra. Lucas 2, 39. Fíjese bien lo que muestra la palabra. Lucas 2, 39. Dice, y cuando hubieron cumplido todas las cosas conforme a la ley del Señor, regresaron a Galilea,
a su propia ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría. Pongan atención a esto. Está hablando del niño Jesús. Y el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Si él hubiese venido como Dios, no necesitaba llenarse de sabiduría, sino que tendría la sabiduría. Pero cuando este versículo dice, y se llenaba de sabiduría, significa que no la tenía porque era un niño normal como los demás. Ajá. Eso lo dice Lucas 2, 39 y 40. Ajá. Miremos bien ahora lo que nos dice Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 15. Isaías 7, mejor 14, creo que es Isaías 7, 14. Les voy a leer lo que dice el profeta Isaías, lo que dijo el profeta Isaías con respecto a ese niño cuando no había nacido y se había profetizado del nacimiento de ese niño a través de una mujer virgen. Mire cómo dice Isaías 7, versículo 14. Por tanto, recuerde que les estoy hablando de la obediencia perfecta del Hijo de Dios. Isaías 7, 14. Por tanto, Adonai, quiere decir el Señor, mismo os dará señal. He aquí, la virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Versículo 15. Comerá requesón con miel. ¿Quién? El niño comerá requesón con miel hasta que aprenda a rechazar el mal y escoger el bien. Versículo 16. Porque antes de que el niño aprenda a rechazar el mal y escoger el bien, será abandonada la tierra de los dos reyes que te hacen temer. Fíjese que lo explica muy bien. El niño, hasta que no aprenda a diferenciar entre el bien y el mal, el niño que nacería de una mujer virgen. Quiere decir que ese niño Jesús fue tan normal que no tenía la sabiduría siendo un bebé, sino que fue adquiriendo sabiduría poco a poco. ¿Y cómo fue adquiriendo la sabiduría este niño? Como todos los demás niños que aprenden en la escuela, que aprenden en la casa. Pero con Israel hay una diferencia. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 9, el libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento. Este libro nos habla de que, oye Israel, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Sigue diciendo esos versículos. Les enseñarás, les inculcarás a sus niños y cuando vayan a comer, antes de acostarse, después en las calles, por donde vayan, les enseñará la palabra. Los niños judíos, los de Israel, desde pequeños les están enseñando la palabra. Por eso es que cuando Jesús llega al templo, Lucas 2, 39, dice el versículo 46, María y José se van, creen que el niño Jesús, que tenía 12 años, iba con ellos, y dice que cuando se dieron cuenta se había quedado. Regresaron y en el versículo 46 dice, y aconteció que después de 3 días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, no solo oyéndolos, sino también haciéndoles preguntas, y cuanto los oían quedaban asombrados de la inteligencia y de sus respuestas. Recuerden que Jesús dice que crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Luego lo que aprendió de sus padres, luego lo que aprendió de los maestros de la ley, que aunque también como tenía la sabiduría que venía de Dios, entonces él daba palabra y se asombraban de esa sabiduría que tenía. Y volviendo a Isaías 7, este niño
desde niño comenzó a obedecer, como todos los niños. Pero fíjese bien que él aprendió la obediencia. Miremos bien, aunque fue engendrado, fíjese bien, Jesús, aunque fue engendrado por el Espíritu Santo, cuando María dijo que sí, la Virgen María, aunque fue engendrado, no muestra versículos siguientes de que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Fue después cuando Jesús comienza el ministerio que se habla de la llenura del Espíritu Santo sobre Jesús. Ustedes van a entender el propósito por la cual, a través de esta enseñanza, por qué a nosotros nos conviene que lo que hizo Dios fue de esta manera, de que Él fue un niño normal, aunque era Dios, pero se despojó, dice Filipenses 2, para hacerse un niño normal, cargar el pecado, morir por nosotros, para darnos vida en abundancia. ¿Por qué es necesario entender eso de esta manera? Al final les voy a explicar la razón por la cual a nosotros nos conviene que haya sido de esa manera y no de otra manera. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Cuando tenía 12 años, no dice que por el Espíritu Santo hablaba, ni tampoco no dice otra cosa, sino que él fue llenándose de sabiduría y compartía con los maestros y con los padres. Mire bien lo que nos dice la Biblia. Aunque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, fue en la obediencia a la palabra de Dios, a lo escrito en la Torá del Antiguo Testamento, fue en la obediencia a lo que Dios había dicho a través de los profetas, que vino el Espíritu Santo sobre Jesús para llenarlo. Pedro lo dijo, Hechos capítulo 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Dios da su Espíritu a los que le obedecen a Él. En Hechos 2 nos muestra cuando vino la llenura del Espíritu Santo sobre los apóstoles, porque Jesús les dijo, esperen reunidos orando. Y como ellos estaban todos unánimes, juntos, como dice la Biblia, dice que vino el Espíritu Santo sobre todos ellos, fueron llenos del Espíritu, hablaban en diferentes lenguas. Hechos 2:38, le dicen los judíos en el 37, reconocemos que crucificamos al Mesías. Les dice Pedro en el versículo 38, arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Y Jesús obedeció. Y como Él obedeció, vino el Espíritu Santo sobre Jesús. De la forma similar como vino sobre los hombres, sobre los judíos, sobre los apóstoles, porque antes más bien vino primero sobre Él. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dice que él vio el Espíritu Santo que descendía sobre él, Mateo 3:16. Mire cómo dice, y Jesús después que fue bautizado, subió enseguida del agua, salió del agua, de entre el agua. He aquí se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma sobre Jesús. Pongan atención. Vino el Espíritu Santo sobre Jesús después de la obediencia de Jesús al bautizarse. Aunque no necesitaba bautizarse porque él no tenía pecado, pero lo hizo para cumplir toda justicia, le dijo a Juan.
Es necesario que cumplamos toda justicia. Bueno, después de esta escena de Jesús recibir el Espíritu Santo, vuelvo y digo, aunque fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, ahora venía el Espíritu Santo sobre Jesús. Y al estar el Espíritu Santo sobre Jesús, se cumplió lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 1. Isaías 11, versículo 1 nos dice lo siguiente: y sobre el Mesías reposará espíritu, mire bien cómo nos dice Isaías 11, pero saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y sobre él, ¿sobre quién? Sobre ese ungido, sobre ese Mesías. Dice, y sobre él reposará el Espíritu de Dios. ¿Cuál espíritu? Mire lo que dice: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor a Dios. Pongan atención. Dijo el profeta Isaías que sobre el Mesías estaría el espíritu de conocimiento, espíritu de poder. Ahora, ¿dónde la Biblia habla sobre esa forma del Espíritu Santo? Espíritu de poder y espíritu de conocimiento. Les quiero leer para explicarles lo siguiente. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Pongan atención. 1 Corintios 12, 7. Y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Porque a uno por el Espíritu le es dada palabra de sabiduría. Es similar a lo que recibió el Mesías. Palabra, espíritu de sabiduría. Ajá. A otro palabra de conocimiento. También dice que el Mesías recibiría espíritu de conocimiento. Ajá, sigamos. Según el mismo espíritu. A otro fe, a otro por el mismo espíritu. A otro don de sabiduría por el mismo y único espíritu. A otro operaciones milagrosas, a otro profecía, discernimiento de espíritus. Todo estos son regalos o dones que tiene el Espíritu Santo y los da al hombre. Jesús, como vino en condición humana, como Él se despojó siendo Dios, siendo la palabra de Dios, se despojó del poder y gloria, entonces ahora se cumple lo de Isaías 11, que sobre el Mesías estaría espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de poder. ¿Y qué significa esto? Que lo que Jesús tenía sobre él era el Espíritu Santo. Lucas 4, después de que Jesús fue bautizado, mire bien lo que dice Lucas 4:1. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue impulsado por el Espíritu al desierto. Fíjese, Jesús lleno. Le hago una pregunta. Les hago una pregunta. Dios, el Padre, necesitará estar lleno del Espíritu para crear las cosas. No necesita estar lleno el Padre del Espíritu, porque el Padre es el Espíritu, porque el Padre es quien envía su Espíritu. Entonces, el Padre Celestial no necesita ser lleno del Espíritu Santo, porque eso le pertenece al Creador. Pero, ¿quién necesita llenarse? Quien necesita del Espíritu. Jesús, el Hijo de Dios, se llenó del Espíritu. ¿Por qué se llenó del Espíritu? Porque estaba como los demás hombres,
en la misma condición de hombre, aunque era Dios, pero se despojó para ser como los hombres y estar como los hombres, necesitó llenarse del Espíritu. Por eso dice Lucas 4:1, y Jesús, lleno del Espíritu, fue impulsado por el Espíritu al desierto. El versículo 17, aquí nos habla lo siguiente. Dice, y le fue entregado el rollo del profeta Isaías, y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde está escrito, Isaías 61 dice esto que dijo Jesús. El Espíritu del Señor, de Adonai, fíjese, está sobre mí. Jesús estaba diciendo lo mismo que pasó cuando se bautizó y vino el Espíritu Santo sobre él. Ahora Jesús está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió. ¿Para qué fue ungido Jesús, ese ser humano, que aunque era Dios, ahora estaba en condición humana? ¿Para qué fue ungido? ¿Para qué? ¿Cuál fue la razón? Para evangelizar a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. ¿Por qué? Por medio del Espíritu. A restaurar vista a los ciegos por medio del Espíritu. A enviar en libertad a los oprimidos por medio del Espíritu. A proclamar el año favorable del Señor por medio del Espíritu Santo. Jesús necesitó del Espíritu Santo. ¿Por qué razón Jesús liberó a personas con demonios o espíritus inmundos? Fíjese que en estos versículos de Lucas 4:18 dijo, me ungió para proclamar libertad a los cautivos, dar libertad a los oprimidos. Pero Mateo 12:28 nos dice, nos dice lo que hizo y hacía el Espíritu Santo sobre Jesús. Mateo 12, versículo 28. Dijo Jesús, pero si por el Espíritu de Dios hecho yo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado. ¿Por qué Jesús liberó? Por el Espíritu de Dios que estaba en él. Jesús fue obediente al Espíritu Santo. Es lo que estoy compartiéndoles en este día. Vamos a un video y entramos en la última parte sobre esta enseñanza, la perfecta obediencia del Hijo de Dios. Vamos al video. Asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh,
Continuamos con el tema que estoy compartiendo. La perfecta obediencia del Hijo de Dios. ¿Por qué necesitó obedecer? Pero algunos dicen, pero es que él, si algunos creen, pongan atención, si algunos creen como creen y como mal creen y como malentienden, esto que se han enseñado desde el año 300 después de Cristo es que vienen todas estas enseñanzas, del año 400, del año 500, es que vienen todas estas enseñanzas de creer de que el Hijo de Dios vino como Dios a la tierra. Si alguno cree que fue así, si el Hijo de Dios vino como Dios, no necesitaba obedecerle al Padre, porque era Dios. Pero como Él vino, aunque era Hijo, por lo que padeció, dice Hebreos 5:8, aprendió la obediencia, y significa que obedeció porque se despojó, se hizo como los hombres, y ahora como hombre estaba en la condición de obedecer o desobedecer. ¿Por qué razón? Entendemos por qué razón el diablo entonces lo tentó. El diablo lo tentó porque sabía que Jesús estaba en condición humana. Y yo he dicho esto, y me disculpan algunos cristianos. El diablo entiende más la Biblia que algunos cristianos. Me perdonan por decir de esta manera. De repente es muy fuerte decirlo, pero el diablo entiende más lo que algunos no entienden todavía, que realmente se despojó y por eso fue que lo tentó. Porque la Biblia dice en Santiago 1 que Dios no puede ser tentado. ¿Cómo el diablo va a tentar a Dios? Pero lo tentó porque estaba en condición humana. Bien, el Hijo realmente estuvo en obediencia. Él tuvo que someterse a obedecer. Fíjese bien lo que dice Juan capítulo 5, versículo 30. Miremos bien estos pasajes. Les estaba diciendo antes, Jesús liberó por el Espíritu Santo que estaba en él, Mateo 12:28. Sanó y hizo milagros por el Espíritu Santo que estaba en él. Hace días me dijo un cristiano, pero es que Jesús dejó el nombre y con el nombre se puede liberar. Sí, porque Jesús fue el mismo que dijo, usen mi nombre para que echen fuera demonios. Pero Él, cuando estaba en la tierra, lo hizo todo por el Espíritu Santo. Fíjese bien, antes de llegar a la parte final, Hechos capítulo 8, Romanos 8, ya casi culmino, Romanos capítulo 8. Mira lo que nos dice Romanos capítulo 8, Romanos 8. 11 creo que es. Romanos 8:11. Y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó al Mesías de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales. Y si el Espíritu que resucitó a Cristo, ¿por quién resucitó Cristo? Por el Espíritu que estaba en él, porque él murió en obediencia. También nos dice otros pasajes de que Jesús, aunque aquí dice, y si el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, Jesús, aunque recibió y tenía la autoridad, dice Juan 10, versículo Juan 10, cuando él dice que tiene autoridad para dar la vida. Mire lo que dice Juan 10:10.
Juan 10, versículo 18. El 17. Mire lo que dice. Por esto el Padre me ama, por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar. Pero sigamos leyendo, no se quede ahí. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús recibió el mandamiento de entregar la vida y de volver a tomar. No lo hizo realmente, sí lo hizo por cuenta por obediencia al Padre, pero él dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Ajá. Juan 5:30, para finalizar casi. Dijo Jesús, porque es que hay muchas personas que dicen, pero es que Jesús todo lo sabía. Jesús supo la mujer que estaba lavando en los pies, lo que pensaban el Simón, cuando dijo, Simón se dijo en su pensamiento, si supiera Jesús quién es esa mujer, una pecadora. Y Jesús supo lo que estaba pensando. La Biblia dice que Jesús tenía el don de conocimiento, el don de ciencia, el don de sabiduría. Jesús todo lo sabía por los dones del Espíritu Santo. Hay varios hombres de Dios que tienen el don de conocimiento. Benny Hinn, en sus predicaciones, en su ministración, él llega a decir, hay una persona que se está sanando de esto. Hay una persona que esto y esto y esto. Eso es don de saber las cosas de lo que hay mal en la persona y cómo Dios está sanando. Está Benny Hinn, también está, hace muchos años, yo llegué a ver a un sacerdote, Emiliano Tardí, que dijo palabras similares a Benny Hinn. Hay personas sanándose de esto y de aquello. Don de conocimiento. ¿Por qué lo sabía? ¿Por qué estos hombres lo llegaron a saber? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús lo sabía? Por el Espíritu Santo. Juan 5:30. Fíjese bien lo que dice. Pongan atención a estos versículos. No puedo yo hacer nada de mí mismo. Según oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió. Ajá, pongan atención. No puedo yo hacer nada de mí mismo, según oigo, juzgo. ¿Qué oía Jesús? ¿A quién oía Jesús? Para decir que según él oía, juzgaba. Oía el Espíritu del Padre, la voz del Espíritu del Padre. ¿Dónde nos muestra que hable el Espíritu del Padre? Mateo 10, versículos 19 y 20. Pongan atención. Y cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué habéis de hablar, porque en esa hora os será dado todo lo que habéis de hablar, pues no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que habla en vosotros. Pero Lucas 12, 11 y 12 dice palabras similares. Y cuando os conduzcan a las sinagogas y a los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis de cómo o qué responder, o qué decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Esto quiere decir que el Espíritu Santo es el que nos habla. Jesús dijo, no se preocupen cuando tengan un problema y estén en obediencia al Padre, lo que va a pasar, porque el Espíritu Santo les dirá lo que deben decir. Si Jesús dijo esto sobre el Espíritu Santo, fue porque él tenía la experiencia de oír la voz del Padre, la voz del Espíritu, y por eso Jesús dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta, según oigo, juzgo. Él oía y obedecía. Todo lo que hizo Jesús en la tierra no fue por ser el Hijo de Dios, no fue por ser Dios, lo hizo porque era el Hijo de Dios que se despojó y era sensible al Espíritu Santo, pudo sanar por el Espíritu Santo, pudo saber las cosas por el Espíritu Santo. Y fíjese que, pongan atención, dijo,
el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir. Lucas 12:12. Cuando Jesús le preguntan en Mateo 24:3, ¿cuándo será el fin de los tiempos? En el versículo 36 Jesús responde que no lo sabía. Quiere decir que el Espíritu Santo no le habló. El Espíritu Santo no le mostró. ¿Por qué no le mostró? Porque el Espíritu Santo no le quiso mostrar. Porque si le mostraba, él tenía que decirlo, porque si no era un mentiroso. Y la Biblia dice que Jesús no tuvo mentira, dice la primera carta de Pedro. En Jesús no hubo mentira, no hubo engaño en su boca. Jesús no sabía, porque él estaba en condición humana, pero lo que sabía, lo sabía por el Espíritu Santo, que le mostraba en el momento oportuno qué palabras decir. Bueno, se nos acabó el tiempo, se me acabó el tiempo, y le doy gracias al Señor por permitirme esta enseñanza. Conclusión, ¿por qué es bueno esto? Porque a usted también el Espíritu Santo le va a hablar, porque usted va a ser usado por Dios a través del Espíritu Santo para que se sanen los enfermos, porque a usted el Espíritu Santo le va a mostrar y le va a dar sabiduría y conocimiento para hablar. Bien, que el Señor les bendiga y les guarde. Tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Solo